And quite frankly, it's not because this summit is about Spain and Europe and Latin America or the United States that Iberdrola makes sense as the standard bearer in terms of an energy company that has risen to the occasion and made enormous contributions to address climate change. But Iberdrola is perhaps the best example of a corporation worldwide that has attempted to play a role in this respect. And we have here with us today the executive chairman, Ignacio Sánchez Galán, whom I invite, please, to come to the stage. Please welcome him to the stage. And he will be briefly interviewed by Javier Moreno from El País. Thank you, Mauro. Thank you for stating that I will be briefly interviewing Chairman Sánchez Galán. And first we have to decide on a question, sir. Should we change to Spanish? As you please. I'd be delighted. So I've been there during the whole it. week already just in English, so I think to speak some Spanish should be great for me as well. Let's switch to Spanish then. And I would first, just a short reflection on policy, on language policy in this forum. I mean, it doesn't, someone said it in the panel before us, it doesn't make sense that we both are Spaniards, that should be talking after so many English, years already, each of us discussing in Spanish. Right. Now it should be great to discuss in English as well, but I should prefer to come back to the previous times. We've done this double act a few times, right? You're right, Mr. Chairman. Bueno, a mí me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Mauro algo que simplemente para acabar de presentar, si hiciera falta, que no lo hace, al presidente Sánchez Galán respecto a Iberdrola. Iberdrola, efectivamente, ha dicho Mauro, has risen to the occasion, o sea, ha estado a la altura, digamos, de las expectativas de una compañía tan potente como esta. Yo añadiría que la Iberdrola que conocemos, la compañía con la potencia y la presencia mundial que tiene, y efectivamente de avanzada en términos de energías renovables, limpias y de conquista del futuro, es básicamente una invención o una creación suya. Es decir, usted no es solo el presidente de una compañía. No me hables de usted, que me haces viejo. Ahí ya no sé si puedo romper los protocolos. Ya rompemos todo. El permiso aquí. No es una... tú, es que me va a costar. O sea, usted no heredó una compañía y la ha continuado, sino que inventó una compañía que no existía cuando usted... O sea, que no existía como la conocemos ahora cuando se hizo cargo de ella. Y en ese sentido, más que la compañía realmente haya estado a la altura de las expectativas en los últimos años, todo eso es fruto seguramente de una visión y de un esfuerzo del que no todas las compañías, ni en su sector ni en otros, pueden presumir. Y entonces, hablando de compañías, sí que me gustaría, presidente, que explicara cuál es el papel específico que las grandes compañías, y en concreto la suya, pueden y deben jugar en la lucha contra el cambio climático, porque yo creo que en la percepción pública, lo estamos viendo muchas veces en los discursos emotivos y necesarios estos días en Naciones Unidas, y la joven Greta y muchos otros, naturalmente las compañías no siempre, y mucho menos las grandes compañías, las grandes multinacionales, se ven como aliados en esta lucha por el futuro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esas palabras que está diciendo Javier. Yo creo que nosotros, yo llegué más o menos hace 20 años a la empresa, venía de otros sectores, venía de las telecomunicaciones, de competir contra Telefónica, intentar transformar un monopolio en algo que fuera pues, una economía de mercado, ¿no? Y vi que cómo se hacían las cosas en la casa, y les hacían muchas cosas bien, y yo vi una oportunidad de transformar una utility tradicional en una utility distinta. Y voy a decir una cosa, yo fui en algún momento llamado al Parlamento pues, a contar nuestras cosas, y recuerdo en aquel momento pues, que uno de los temas que yo decía es que el modelo de empresa era el modelo
Enron, que era el modelo de energía puramente especulativa, cómo conseguir maximizar el beneficio, no invirtiendo, no dando un servicio, sino jugando con el trading de energía, etcétera, etcétera. Y yo dije, oye, nosotros queremos volver a nuestras raíces. ¿Nuestras raíces cuáles son? Generar, distribuir y vender energía limpia. Y ese fue el atributo que metí, y vi que Kioto no era un problema, sino una oportunidad. Por eso, para nosotros, la transición energética, ahora que se habla tanto de transición energética, empezó hace 20 años. Nosotros llevamos 20 años haciendo transición energética, cerrando centrales de carbón, cerrando centrales de gasoil, cerrando elementos contaminantes, cambiando nuestra red de distribución con todos aquellos componentes que tenían cualquier tipo de problemas medioambientales para transformar una cosa distinta. Y esto, pues, y luego nos han venido a ver pues, algunos elementos. Nosotros hace años metimos en nuestros estatutos un concepto que era el dividendo social. Yo reporto más tiempo, dedico más tiempo a reportar en mis juntas generales de accionistas respecto a los aspectos sociales que los económicos, porque los dividendos ya lo saben los accionistas. Aquí tengo uno de mis consejeros y lo puede certificar. Los accionistas saben perfectamente cuál es el dividendo que vamos a dar y cuál es el comportamiento de la empresa. Lo que no saben es qué hace la empresa por la sociedad, qué hace la empresa por sus trabajadores. Y me dedico más tiempo a eso que a lo otro, ¿no? Y entonces, con la llegada de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues el año pasado pensamos, hombre, pues nos viene bien, tenemos una metodología para reportar a partir de ahora y hemos metido los ODS dentro de nuestros estatutos, con lo cual lo tengo mucho más fácil ahora. Mis informes de sostenibilidad y mi reporte a la Junta General pues es uno por uno qué hemos hecho en cada uno de ellos, qué hemos hecho por la igualdad, qué hemos hecho por el medio ambiente, qué hemos hecho por los impuestos, qué hemos hecho por la formación, qué hemos hecho pum, 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 pum. Y esto es de alguna manera. ¿Y qué hemos demostrado? Y quizás es uno de los elementos porque sistemáticamente soy invitado a estas reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas por los respectivos secretarios, porque hemos demostrado que hacer las cosas respetuosas con el medio ambiente no va contra los intereses de los accionistas, no va contra los intereses de los trabajadores y va en beneficio de la sociedad. Por tanto, se pueden combinar las dos cosas. Iberdrola hoy es mucho más grande que era hace 20 años. En este momento valemos 60.000 millones de euros, somos una de las 3 mayores utilities del mundo, la segunda, la tercera mayor del IBEX, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestras emisiones son 5 veces menos de las que eran, son la 4ª parte de las de nuestros colegas europeos y además queremos seguir haciéndolo mejor. Tomamos compromisos de seguir reduciendo para el 2030, ser cero en 2050, cuando algunos de nuestros colegas dicen que van a bajar en no sé cuánto porcentaje. Cuando el 2030 dice que van a bajar ese porcentaje, es todavía un 50% más de lo que tenemos nosotros hoy. Quiere decir que hemos ido muy por delante y se demuestra que es bueno para los accionistas, es bueno para los trabajadores y es bueno para la sociedad. Yo me siento muy orgulloso de poder pagar los miles de millones de euros que pagamos de impuestos. Pero la paga del orden de 3.600, 3.800 millones de euros todos los años. ¿Por qué? Porque somos capaces de generar riqueza que también hay que compartir con los demás. Esa pelea y esa lucha que está describiendo por mejorar año a año, por reducir las emisiones, por integrarse mejor en el futuro de la sociedad, requiere naturalmente de una serie de condiciones legales, económicas, políticas, de todo tipo. España tiene sus deberes que hacer y su trabajo que hacer. Cuando nos referimos al cambio climático, también la Unión Europea. ¿Y qué es lo que usted esperaría de ambos, tanto de España como de la Unión Europea, en esta, digamos, para facilitar la transición energética a este mundo más limpio, más verde, más, en fin, menos dramático, que todos queremos, ¿no?, en el conjunto de la sociedad? Bueno, ayer creo que fue en Naciones Unidas, me encontré con Miguel Arias Cañete. Y le dije una cosa, porque me salió del corazón, y yo, ya me conoces que soy muy directo, muy claro, ¿no? Creo que si miramos ahora Europa, ¿en qué elementos podemos decir que Europa sigue teniendo una bandera de liderazgo? Pues a mí se me ocurre uno, cambio climático. Hace tiempo que perdimos el tren, y lo fuimos en el tema de la digitalización. O sea, yo estuve en telecomunicaciones cuando el protocolo de comunicaciones móviles era el GSM, desarrollo europeo. ¿Cuáles son las grandes empresas europeas en ese mundo? No existentes. Europa tuvo un momento que era el champion en muchos campos. ¿Cuáles? No quiero ser negativo, hay cosas, o sea, atención. Pero así que nos
intuitivamente. Algo que en los últimos años Europa ha cogido la bandera. Y yo creo que ahí hay un elemento pues, muy importante, el liderazgo que ha tenido la Comisión Europea, el apoyo que tuvo en la Comisión Europea para que el protocolo del Acuerdo de París se firmara, y el gran elemento que tuvo ahí un comisario español, que es Miguel Arias. Y por la otra parte, y el gran entendimiento que el comisario tuvo también por parte del Parlamento, por cierto, donde había otro español presidiendo la Comisión de Medio Ambiente, que era Pepe Blanco. O sea, por una parte, los españoles unidos con diferentes orígenes políticos han conseguido algo que se le llega de Europa. Entonces, yo creo que la transición hacia esa economía verde, pues yo creo que es una oportunidad, y una gran oportunidad. A mí me alegra mucho que la nueva presidenta de la Comisión haya puesto dos objetivos. Uno es que has comentado tú, Trinidad, la digitalización, es tarde, pero no se ha perdido el tren todavía, tenemos que correr, y otra es el Green Deal, conseguir aprovechar las oportunidades que eso significa. Y las oportunidades son inmensas. El número, y lo tengo que decir en nuestro caso, el número de industrias que nosotros hemos reconvertido hacia el mundo verde es impresionante. Empiezo por Gamesa. Gamesa es Gamesa Aeronáutica y Gamesa piezas de automóviles cuando yo llegué. Gamesa se transformó en una empresa de aerogeneradores. Windar, una empresa siderúrgica que no existía y la hemos transformado en una empresa para hacer en una zona deprimida como es Asturias, para poder hacer las torres de esos generadores, etcétera, 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 multitud de oportunidades que surgen en este campo. Y Europa puede hacerlo. En este momento lideramos muchos de esos campos. ¿Y estamos haciendo lo suficiente, los países de forma individual y la Unión Europea o la Comisión Europea en su conjunto? Y no me refiero solo, presidente, no me refiero solo a legislar, sino a crear las condiciones para que los otros actores de la sociedad, entre ellos las empresas, puedan de verdad avanzar en ese sentido. Bueno, yo llevo casi 20 años en este sector y tengo que decir que llevo chillando, yo hablo bastante claro, bastante directo, de que un país necesita una planificación energética. Que tiene que saber qué energía necesita, muchas planificaciones, pero luego en el mundo de la energía es imprescindible. Son decisiones que tenemos que hacer a 50 o 60 años y tenemos que saber cómo ve en los gobernantes y los reguladores esa visión de largo plazo, que nosotros tenemos una visión mucho más pequeña. Bueno, yo creo que en los últimos meses hemos tenido dos cosas muy importantes en España. Una planificación energética que es coherente con una planificación medioambiental. Se han unido los ministerios de Energía y Medio Ambiente, el Ministerio de Sostenibilidad, se ha preparado un documento que tengo que decir de ingenieros, porque está muy cuadriculadito y muy entendible. No digo que al 100% estoy de acuerdo, pero muy bien hecho, muy técnicamente bien hecho, que ha sido tremendamente bien alabado por las autoridades europeas, entre otras cosas porque están acostumbrados que nunca presentaron ninguna planificación, y cuando presentas una planificación bien hecha y bien detallada, pues te aplauden. Cuando hay otros que no lo han hecho peor. Y yo creo que esto es un magnífico elemento para España. Y España ha entendido en este momento que eso es una oportunidad. Es una oportunidad de inversión inmensa, es una oportunidad de creación de empleo inmensa, de empleos de calidad, en muchísimos casos, de gente distinta que se puede reconvertir. Y esto en España lo está haciendo. Y creo que ha cogido, igual que en otros temas, hemos perdido muchos trenes a lo largo de nuestra historia. Yo espero que ahora este tren vamos a estar en cabeza para poder hacerlo incluso mejor. ¿Y cuáles son los principales obstáculos? ¿Cuál es lo que usted teme que Pues mira, te puedo contar mi historia de estos 20 años. Sí, puedo hacerlo en 3 minutos y medio, presidente. Pues primero, deseo de hacer. Sale a década por minuto. O sea, que da bueno, primero tecnología. O sea, primero para hacerlo era necesario tener tecnología para poderlo hacer. Hoy tenemos tecnologías. Segundo, que esas tecnologías fueran competitivas. En España empezamos a hacer cosas en el tema renovables, apoyadas por el gobierno, en un momento que no era competitivo. Y estamos pagando la factura que la pagaremos durante 30 años. Chillé mucho diciendo, no es el momento, hay que hacerlo, pero utilicemos aquellas tecnologías maduras. No hagamos fotovoltaico cuando vale a 400 euros, hagamos eólico que vale a 80. Y ya haremos el fotovoltaico cuando valga 80 también. Bueno, esto hoy afortunadamente está planificado y hemos aprendido esa lección. Tecnología, competitividad.
inversión, acceso a los recursos. El último año, el año pasado, en la cumbre de aquí de Naciones Unidas, uno de los grandes temas fue todos los temas de las discusiones de Green Bonds. Yo tuve que participar en alguna mesa redonda porque los bonos verdes, había bonos verdes para los que teníamos dinero. Aquí hay algunos banqueros, o sea, los que teníamos un patrimonio, un balance sólido, teníamos acceso a esa financiación. Los que no tenían acceso a ese balance sólido y no podía dar garantía sobre garantía sobre garantía, pues no tenían acceso. Bueno, en este momento creo que se ha facilitado muchísimo más. La financiación verde es un hecho y ya no solamente es un tema anecdótico, sino que las instituciones financieras se pelean ya por las emisiones de Green Bonds. Y luego la regulación. La regulación en el sentido de planificación, en el sentido de no cambiar las reglas de juego. Y hay un tema, teniendo todo eso en este momento, yo creo que ahora hay una cosa muy importante, que se llama hay que correr. Yo ayer en mi intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, no sé cuántas veces lo repetí, the time is over. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, estamos viendo los datos que son más que preocupantes de lo que está ocurriendo y hay que correr. Y hay que pasar de los goals en target, hay que pasar a las delivery, hechos concretos, medibles. Ni medimos, seguimos hablando de lo que vamos a ser buenos en el 2050, pero hay que ser buenos en el 2019. Y en ese tema han pasado, y digo una expresión que he dicho a lo largo del día de hoy en otras entrevistas, los negacionistas han pasado de ser negacionistas a ser retrasadistas. Como retraso todo lo posible para que esto ocurra. Ya no puedo negar que hay un problema, pero a ver cómo hago para que esto no ocurra. Y mientras sigo milking, sigo ordeñando mis activos hasta todo lo que pueda. Y entonces, ¿cómo se retrasa ese tema? Pues de una manera muy sencilla, a base de utilizar todos los vericuetos que tienen las diferentes administraciones para todo el proceso de permitting, de permisos y de autorizaciones. Y entonces inundas a la administración de papeles, que en muchos casos son necesarios, pero otros lo que hacen es generar toda clase de burocracia alrededor, para que ese pobre funcionario con una montaña de papeles así que despachar, pues al final algo que tarda en hacerse una central, y lo dije ayer en Naciones Unidas, 12 meses, tarda 5 o 7 años tener los permisos. Y mientras, pues seguimos milking de existing assets, mientras dure. Entonces creo que ese es uno de los temas que tenemos que cambiar. Lo dijo ayer, no lo digo yo solamente, lo dijo ayer el secretario general de Naciones Unidas. Tenemos que agilizar los procesos una vez que tenemos tecnología, una vez que tenemos acceso a la financiación, una vez que tenemos productos competitivos y empresas con ganas de hacerlo, que aquellos que no tienen ganas de que se haga, le pongamos barreras para que no lo evite. Y puedo citarlo de todos los países donde estamos, desde Estados Unidos, donde tenemos ese problema, Reino Unido, España o cualquiera de donde estamos. O sea, el tema es común. Los negacionistas, los inmovilistas que no quieren que esto se mueva, ya han pasado de decir que no creen de que eso del cambio climático, eso de la contaminación es una pamplina que dicen unos cuantos chicos no sé qué, a lo que hacen es, no lo niegan, hacen el greenwashing, nosotros vamos a ser buenos, vamos a ser bonitos, no sé qué, para el 2050, pero mientras, a ver cómo lo paro. Yo le daría 5 minutos más, porque realmente no he escuchado la explicación más clara y más expresiva que esta sobre lo que nos está sucediendo. Pero presidente, este foro, que como decimos bien, es un foro de 3 regiones, América Latina, Estados Unidos y España, en la economía global, también es un foro de alguna manera empresarial. Las empresas siempre han sido, digamos, el eje alrededor del cual hemos articulado este tipo de eventos, porque pues que este periodo es un periodo que siempre ha creído en la libre empresa, en el libre mercado y en el papel social de las empresas. Así que vamos a hablar un poco de su empresa. Y ya que estamos en Estados Unidos, entiendo que su empresa aquí es la tercera mayor en renovables. ¿Podría contarnos, sin que nos acuse nadie de insider trading ni nada, de aquí no va a salir planes, detalles sobre sus proyectos aquí en Estados Unidos? No, bueno, es público y notorio. Nuestra compañía, nosotros tenemos un plan estratégico hasta el año 2022 que supone a nivel global de toda la compañía unas inversiones del entorno de los 8 o 10 mil millones de euros al año, de los cuales aproximadamente un 25 o 30% vendrá destinado a Estados Unidos.
¿Dónde Estados Unidos? Pues en primer lugar a redes eléctricas. Nosotros tenemos toda la distribución eléctrica de una buena parte del estado de Nueva York, de los estados de Connecticut, Massachusetts y Maine. Y entonces tengo que reconocer que las redes eléctricas de esta zona están tan mayores como yo, o algo más todavía. Y por tanto necesitan, como a mí no me pueden cambiar, vamos a ver si cambiamos las redes. Entonces, son redes que están mayores, y esas redes mayores pues hay que hacer una inversión sustancial para transformarlas. A veces tenemos también problemas con el regulador, porque más inversión significa teóricamente más coste en el upfront, pero significa menos coste después, pero esa es la discusión que tenemos permanentemente. Entonces, ahí es uno de los elementos. Segundo, en renovables, nosotros estamos en 23 estados en Estados Unidos, estamos pues, nuestro headquarters de renovables está en Portland, Oregón, pero estamos pues, en toda la costa oeste, desde Texas a California, Nuevo México, Midwest, por doquier, ¿no? En todos los estados, ¿no? Y tenemos planes pues, muy amplios de hacer cosas. Este año pondremos servicio aquí como 1000 y pico megavatios, tenemos como 7000 y pico o algo así, y vamos a hacer el primer parque eólico marino que se ha construido jamás en Estados Unidos, que a mí me llena tremendamente de orgullo, que sea primero en Massachusetts, no en cualquier parte de Estados Unidos. Aquí tengo un señor de Massachusetts, que es Alan Salomon, que es consejero mío, y bueno, pues que el primer parque eólico de Estados Unidos esté en Massachusetts, donde pues es un estado emblemático, y el primero que se haga, lo haga una empresa americano-española, porque nuestra compañía es una compañía cotizada, Avangrid, cotiza en la bolsa de Nueva York. Nosotros tenemos ampliamente la mayoría, tenemos el 80%, pero son 30.000 millones de inversión los que hay aquí. Y por tanto, bueno, pues que esa compañía sea la primera que hace ese parque eólico, pues es importante. Y estamos en ese tema, tenemos proyectos de offshore para hacer cosas para Connecticut, para Nueva York, para más Massachusetts, y luego a lo largo de un montón de estados de Estados Unidos, por doquier, pues seguir haciendo lo que estamos haciendo. Con clientes pues, de las mayores empresas tecnológicas, precisamente de Estados Unidos, desde Google, Amazon, Nike, y en algunos más del tipo, ciudades como te decía antes, San Antonio y otras muchas, ¿no? Pues que son estos clientes que tenemos en Estados Unidos. Presidente, técnicamente ya hemos acabado el tiempo, pero como aquí parece que nadie reclama, efectivamente, y entonces ya me he dado cuenta, estamos esperando al presidente de Perú, Martín Vizcarra, y por eso he sospechado que nadie me estaba diciendo gestos desesperados de que acabara, cosa que me parece muy bien. Entonces, yo le cedo el puesto rápidamente al presidente. A mí me gustaría, aprovechando que hemos ganado estos minutos, también que me hablara un poco de su visión de América Latina. Iberdrola tiene presencia, muchísima, tiene intereses, está haciendo las cosas. Ya sé que hablar del conjunto del continente es una simplificación, y si quiere entrar en detalle, entre en detalle, pero sí me gustaría hablar pues sobre América nosotros, Latina. Yo diría que somos mexicanos y brasileños, y que no a nadie le interprete mal, porque en algunos años dije algo parecido y algunos medios me crucificaron. O sea, somos españoles, americanos, mexicanos, brasileños, británicos, y los sitios donde estamos, porque es nuestra obligación dar servicio en esos países. En México somos el mayor productor de energía eléctrica después del Estado mexicano, tenemos como el 20-22%, tenemos 27 plantas de generación eléctrica, producimos más electricidad en México que en España, digo por decir algún dato importante. En España en 120 años, bueno, pues en México producimos en 20 más que en el otro sitio. En Brasil tenemos fundamentalmente red de distribución. Somos la primera o la segunda mayor distribuidora de Brasil, tenemos presencia, yo creo son 14 o 15 estados, llevamos la luz a 40 millones de brasileños, en los estados de Bahía, Pernambuco, Rio Grande del Norte, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul. Somos una de las mayores productoras de energías renovables, eólicas fundamentalmente, tenemos grandes inversiones en hidroeléctricas también, de hecho participamos en la mayor eléctrica de Brasil, Belo Monte, entre otras, y tenemos no sé cuántos megavatios ahí, yo creo casi tantos como en España hidroeléctricos, y bueno, y los dos, tengo que decir, dos cosas positivas. O sea, en Brasil han tenido unas situaciones muy complicadas estos años pasados, a lo largo han tenido sequías, han tenido toda clase de cortes de suministro, y han respetado las reglas regulatorias exquisitamente. Tengo que decirlo, reconocerlo,
y tengo que reconocer ahí tanto al presidente Lula en su momento como al gobierno actual de ser absolutamente exquisitos con la planificación y con el respeto de las reglas. E intentar en momentos muy difíciles cómo minimizar lo más posible el impacto que las compañías distribuidoras teníamos como consecuencia de situaciones exógenas a nosotros. Y en el caso de México tengo que decir lo mismo. O sea, en el caso de México nosotros hemos estado en cuatro sexenios distintos con diferentes gobiernos y lo que hemos encontrado permanentemente es un respeto de las reglas, un respeto de los contratos y un respeto de los temas. Tanto que en este momento yo estuve hace unos meses allá con todos los importantes mandatarios y les dije que me gustaría que en este sexenio poder hacer por lo menos inversiones similares a las de los anteriores, que son 5.000 millones de dólares, cosa que fue muy bienvenida porque estamos haciéndolo. En este momento creo que estamos terminando estos días como 3 centrales y empezamos en construcción otras 3 o 4 centrales más. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es suministrar energía donde estamos, y donde estamos es, en el caso de México, pues que tengan energía suficiente las industrias, lo más competitiva posible y lo más limpia posible. Claro, esa es la pregunta, porque efectivamente sí parece después de muchos años, que Europa, España en concreto, también aquí en Estados Unidos, los gobiernos ya han entendido la necesidad de crear las condiciones de inversión necesarias para que efectivamente las energías renovables despeguen a la velocidad que necesitamos. ¿Eso es así en general en toda América Latina? Bueno, yo de luego los 2 países que más conozco son México y Brasil y tengo que decir que absolutamente que sí. De luego la regulación que hay en México, que la han hecho muy bien, con un sistema absolutamente modélico, con un sistema de certificados verdes para conseguir compensar las centrales que no tengan esos certificados y que se incrementen el coste, y en Brasil con una planificación perfectamente definida. O sea, en Brasil yo creo que en este momento conocemos ya todas las necesidades. Hacen normalmente las subastas en -6 y -4, es decir, lo que vaya a hacer dentro de 6 años ya lo estamos haciendo ahora mismo, están haciendo las gestiones en las subastas para poder entregar esa energía, y el -4 para cosas, digamos, de menor cuantía. Por tanto, este es el esquema. Yo creo que esos 2 países lo tienen clarísimo. De otros países, hemos estado en otros países en el pasado, salimos por razones variopintas, unas de tipo legal, regulatorio, intervencionista, y otras simplemente porque no teníamos una masa crítica suficiente como para estar en un país perdido por ahí con un tamaño pequeño. Pero eso sí está cambiando, ¿no? La sensación de que cada vez más países están entendiendo lo que los 2 grandes del continente, los 2 gigantes del continente, quizá por ahí saltaron la chispa. Bueno, sí han entendido desde hace tengo tiempo, ocasión ¿no? de encontrarme con algunos de los mandatarios americanos en algunas ocasiones, en algunos foros, claramente en el foro de Davos todos los años, con muchos de ellos, y en otros foros, y todos nos piden que vayamos allá y que invirtamos en renovables, porque saben que somos el número 1 de ese tema en el mundo, ¿no? El tema es que al final tienes que concentrar en alguna parte. Yo tener una pequeña central eólica en un país no sé dónde, pues es que no tengo recursos humanos suficientes. Puedo tener recursos técnicos y económicos, pero humanos para gestionarlo, y eso fue, por ejemplo, con gran dolor de mi corazón cuando salimos de Chile, donde teníamos algunas centrales y una distribución de aguas en el sur de Chile, pero tener una pequeña central pues no te dice nada. No es la economía de escala. Claro, al final necesitas masa crítica. Nuestro negocio es un negocio, yo suelo decir, que se mide en billion y en talento. Billones para invertir y talento para gestionar. Si tienes los billones y no tienes el talento, el sistema no funciona, y si tienes el talento y tienes los billones, tampoco. Y entonces necesitamos tener tamaño de billones y talento para gestionarlo. Pero eso no excluye que van a seguir creciendo. Bueno, yo creo que con 10.000 millones de inversión al año, como no crezcamos, me tienen que echar. ¿Y las áreas de mayor crecimiento que prevé en los próximos 10 años? Bueno, de momento nuestro compromiso hasta el 22 es un crecimiento pues entre el 6 y el 8%, me parece anualizado. Y por tanto, estamos superándolo de momento, ¿eh? Este año los resultados que tenemos en el primer semestre están en dos dígitos, medios 2 dígitos, y posiblemente iremos a ese nivel o más a lo largo del ejercicio. Enhorabuena, presidente. Le agradezco muchísimo y gracias a todos ustedes también. Muchas gracias, Javier. Espero que os muy ensayado.